En la semana de RCR, Red de Comunicación Regional, presentamos Don C. con César Zamora Bento. Bien, le damos la cordial bienvenida a esta hora a César Zamora Bento, economista, analista en temas políticos, y le agradecemos como siempre la amabilidad de compartir esta secuencia sabatina. Acabo de saludarte, mi estimado César. Buen día, ¿cómo estás? Muy buenos días, José. Qué gusto saludarte también. Hoy vamos a conversar sobre todo este debate que se ha generado respecto a unas declaraciones que brindó en el transcurso de la semana el ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Ángel Manero, quien afirmó que en el Perú no pasa hambre. Se pronunció respecto a un informe que emitió hace unos días la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, ¿no? El cual daba cuenta que el año 2023 en nuestro país más de 17 millones de peruanos pasó hambre, ¿no? Y eso vino la respuesta del ministro, dijo, tenemos que decir que en el Perú no se pasa hambre, hasta en el último pueblo del Perú se come de manera contundente. Lo que sí podríamos decir es que muchas veces no hay calidad alimentaria o no hay una dieta saludable. Tú eres una persona que conoce bastante el tema agrario, César. Muy de cerca conoces el tema, ¿no? ¿Cómo analizas esta respuesta del ministro que ha generado controversia, polémica abierta, pero también pone sobre el tapete el otro tema, la seguridad alimentaria? ¿Cómo analizas este tema? Sí, bueno, las declaraciones, la forma como la plantea totalmente lamentables. Entiendo que es un desconocimiento marcado de lo que es la agricultura en todo el país. Una cosa es la agricultura de costa, en donde inclusive en el lugar donde destaca el ingeniero Ángel Manero, es una zona en Ica muy próspera en la agroindustria, donde los niveles de ingreso de las personas que van a trabajar en Una estos zona campos agroexportadora, ¿no? son agroexportadora, muy dinámica, muy desarrollada, con tecnología de punta, con grandes extensiones, con un clima favorable, etcétera. El Perú es diferente. El Perú tiene otros matices, sobre todo aquellos agricultores que se encuentran ubicados en la zona altoandinas, ¿no? En donde sí se pasa hambre, ¿no? No solamente es una cuestión de calidad de los alimentos, sino que inclusive si no existiesen estos programas sociales en donde a través de las instituciones públicas llevan apoyo alimenticio en los comedores populares, en los comedores campesinos o en los colegios, ¿no? A través de estos programas de alimentación, vaso de leche, alimentación, almuerzos en las escuelas rurales. Si no existiese eso, la situación sería lamentable. Entonces, hay que diferenciar. Mencionabas perfectamente bien, una cosa es ese desafortunado enunciado del ministro de Agricultura, nada menos que del ministro de Agricultura, con la seguridad alimentaria, ¿no? La seguridad alimentaria es otro concepto. Nosotros dependemos mucho de los alimentos traídos del exterior y si se puede decir con toda claridad, el Perú en estos momentos no se abastece suficientemente o con base a la producción nacional, no se abastece en el mercado de los alimentos. Entonces, ahí hay que trabajar un poco más. Creo que se extralimitó en ese enunciado, falta de desconocimiento, falta de caminar más la agricultura del país, pero por otro lado también dio pie a que un sector, digamos, oportunista, ¿no? Una institución llamada el Banco de Alimentos del Perú, a través de su gerente general, haya levantado la voz en el sentido de que 17 millones de peruanos están pasando hambre. Y eso tampoco es cierto, eso no es verdad. Y se está en esa gran polarización, José, entre qué está pasando en el país. Yo creo que ni uno ni otro está conociendo la realidad del agro. Ahora, César,
Este informe de la FAO, que es la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, revela que en el año 2023 17 millones de peruanos pasó hambre. Ahora, entiendo que este informe toma una referencia de lo ocurrido también en el Perú en la pandemia y post-pandemia, que fueron momentos muy difíciles, naturalmente, no se puede desconocer eso, ¿no? Pero, ¿cuál es la realidad? ¿La FAO también se acerca a un hecho real o también se ha magnificado esta cifra? Mira, la FAO se sustenta, José, y eso es siempre, toda la experiencia que yo tengo en el sector agrario. Estos organismos multinacionales se sustentan sobre los datos que dan las instituciones no gubernamentales relacionadas con la agricultura. Por lo general, las instituciones no gubernamentales son tremendistas en sus evaluaciones y no tienen la logística necesaria como para poder desarrollar un trabajo de investigación serio. Ellos se les ocurre, como son ONGs y tienen que generar un drama, levantar estas cifras, ¿no?, que las recoge estos organismos multinacionales o las Naciones Unidas en particular o la FAO en particular para lanzar información. La FAO no tiene operadores directos, no contrata consultorías de profesionales reconocidos en el campo para que hagan este tipo de estudios. Trabajan a través de estas instituciones y sobre la data, y ese es otro gran problema en el sector agrario, sobre la data del sector agrario, sobre la data que generan los censos, que por lo general no están siendo alineados a la realidad, y eso de ahí distorsiona y generan estas cuestiones, este tipo de información que desnaturalizan una realidad y que sacan del foco cuáles son los verdaderos problemas que se tienen que resolver en el sector, en este caso en el sector agricultura, que tiene que ver con la seguridad alimentaria del país, ¿no? Me parece que ese es el razonamiento que lo doy. Sacan información de instituciones que no tienen el calibre técnico para poder dar estas cifras, ¿no? Entonces estamos frente a dos posiciones desmedidas. Por un lado, la respuesta del ministro alejada de la realidad y por otro lado, la postura o las cifras brindadas por la FAO que también no se ajustan a la realidad. Pero esto nos lleva a otro tema real, como tú lo planteabas al inicio, ¿no? Mirar de cerca el tema que vive nuestro país. O sea, porque tenemos niveles, hay agricultura floreciente, como tú lo explicabas, agroexportadora, agroindustrial, pero hay una agricultura que se conoce como la agricultura familiar, y hay una agricultura que es de autosostenimiento aún mayor, ¿no? Entonces, ¿qué hacer ahí? ¿Qué hacemos en ese caso? Claro, o sea, el sector agrario debe orientar sus esfuerzos básicamente a trabajar en esas zonas en donde las condiciones tecnológicas y el manejo de los recursos para hacer agricultura sustentable están disminuidas y además que son de riesgo. Recordemos que en la agricultura de sierra o la agricultura altoandina, por lo general tienen un factor climático muy adverso, muy antojadizo, que en un momento les puede dar buenas cosechas y en otros momentos lo puede castigar con las heladas o con enfermedades y plagas. Entonces, el sector agricultura, desde el manejo de la transferencia de tecnologías, desde la parte de la investigación para generar mejores semillas para los productos agrícolas, deberían de estar alineados en ese sentido. O sea, trabajar más para que el productor vulnerable por sí, inclusive por cuestiones climáticas, se pueda adaptar mejor a esas condiciones y soportar mejor estas eventualidades y poder garantizar cosechas que le permitan guardar para sí y también excedentes que les permitan entrar al mercado, vender parte de su producto para poder adquirir los bienes que no se producen en el campo. Entonces, esa es la labor del sector agricultura fundamentalmente. Y lo otro, en las emergencias, en los momentos inmediatos, en el corto plazo, pues estos programas sociales que se tienen que redefinir bien,
para atender las urgencias de las familias que por alguna eventualidad no cosecharon y no tienen qué comer, y para que no pasen hambre, y está sucediendo, se les lleva recursos, se les lleva alimentos a través de programas. Lamentablemente sabemos que esos programas también tienen muy mal manejo, y si está programado y financiado llevar 100, por lo general llega a 40, 35, y el resto se queda en caminos o en burocracia. Eso de ahí tendría que cambiar para que llegue más ayuda y de mejor calidad. Ahora, sí, César, lo que sí es cierto es que en el Perú hay gente que la pasa muy mal en el día a día. Estamos Exacto. viendo, por situar, en el lado urbano, el tema de los comedores populares. No tienen la capacidad de poder brindar una alimentación sostenida a los beneficiarios. No les llega los ofrecimientos, las raciones correspondientes. Estamos viendo el lado urbano. En el lado rural, el aumento de desnutrición, el aumento de anemia, todo eso forma parte de todo este círculo el que estamos comentando. Por eso yo decía, el ministro tuvo una respuesta totalmente alejada de la realidad, totalmente desmedida, en el sentido de afirmar que en el Perú se come de manera contundente. Pero no es precisamente el Perú real que se conoce. En las comunidades nativas originarias también el problema es bastante grave. E incluso la dieta alimenticia no es la mejor, ¿no? En zonas altoandinas, que están por los 4.500 metros sobre el nivel del mar, tampoco tienen una dieta alimenticia que sea la más propicia. Entonces ahí, como tú dices, hay que trabajar programas que lleguen, ¿no? Ahí se requiere programas asistenciales, o sea, por eso uno no, yo particularmente creo que de una u otra manera, por más desarrollo que puedas tener, los programas asistenciales son una palanca para llegar a esos sectores que no tienen esa posibilidad. No sé qué piensas tú. Sí, yo estoy de acuerdo, pero ojo, son dos trabajos en paralelo. Así es. La agricultura en las zonas altoandinas tiene que ser asistida para que tenga mejores resultados productivos. Paralelo, tiene que haber un programa bien diseñado, reestructurado, porque existen esos programas, José, pero lamentablemente, como te digo, de 100 llega a 30, 40, 45, 50%, y el resto es burocracia y el resto es también latrocinio. Entonces, ajustando bien esas dos cosas, mejorar el sistema productivo, chamba exclusivamente del Ministerio de Agricultura, que por cierto no la está haciendo. Y lo otro son estos programas sociales que deben ser eficientes y llegar precisamente a las personas que la necesitan. En la zona urbana, la situación, digamos, es eh, tú puedes trabajar mejor esos programas y esos apoyos, porque, digamos, todo está relativamente cerca y todo Y, está y, y relativamente interconectado. está focalizado, ¿no? Que es donde Exacto, tú lo distingues bien, pero a ver, anda, recórrete unos 30 o 40 caseríos en Chota, pucha, y es todo un drama, ¿no? están alejados y no tienen una, digamos, una conexión. O sea, es bien complicado. Y ni qué decir en las comunidades nativas, ¿no? En las comunidades nativas a veces para trasladarte tienes que trasladarte a 3, 4 horas, 5 horas, y me quedo corto en algunos Y casos. te quedas corto, y te quedas corto con el famoso peque peque, ¿no? Así es, ¿no? Entonces, eh, Bueno, pe- ese es el tema. Yo creo que Ángel Manero está perdido, no sé, de repente es un poco arrogante. Yo lo conozco, estuvimos compartiendo con él en la época que ganó Pedro Pablo Kuczynski este equipo de transferencia del sector agrario. ya. Y pues ahí conozco que su mundo básicamente es la agroindustria, y lógicamente se entiende que conoce muy poco de lo que es la agricultura global y en particular la agricultura altoandina. Otro tema que quería plantearte, César, que también en la presente semana se ha visto reflejado con una serie de acontecimientos, ¿no? Eh, Hemos visto lo que le ha ocurrido al gobernador regional de Ayacucho, a Wilfredo Corima. Hemos visto lo que le ha ocurrido a la ministra de Cultura, acá en el Gran Teatro de Lima. Hemos visto lo que le pasó a la legisladora Patricia Chirino conjuntamente con la legisladora Aragón.
Y así por el estilo, también otras manifestaciones de protesta contra políticos o contra autoridades, ¿no? Y esto es lo que en algún momento conversábamos, eh, la respuesta de la población a veces no se justifica, los hechos de violencia nosotros no los justificamos, venga de donde venga, pero es un reflejo del desencanto de que la gente ya no le cree a la clase política ni le cree a sus propias autoridades. ¿Cómo estás mirando tú este tema, César? Con bastante preocupación, porque, a ver, es que no tenemos clase política en primer lugar, ¿no? Lo que tenemos es un Oscorima que llega con mucha opulencia propia desde el punto de vista económico a desarrollar actividades públicas. Entonces, lamentablemente en el Perú se ha estigmatizado que el rico le quitó al pobre y el rico es malo y el pobre es la víctima del malo. Y eso de allí es una cadena que se sigue manejando. La ministra de Cultura representa al gobierno y se ha trabajado muchísimo en los medios de información sobre la actuación de Dino Boluarte y del gobierno en general, como que son advenedizos, como que Dina que se vaya, como que... y en el lado del Congreso también hay otra suerte de desprestigio marcado. Estoy hablando de lo que pasó en Barranco con Patricia Chirinos. Entonces, hay toda una concatenación de condiciones, así, ¿cómo se dice? Narrativas que están generando un efecto en la población en general y que de súbito impulsa a tener esas actitudes de rechazo y de violencia en algunos casos, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con los discursos que se manejan. Hay que tener mucho cuidado también con las acciones que se implementen en contra de las manifestaciones de disgusto. Porque si tú te burlas de una actitud de disgusto, lo que estás haciendo es exacerbar. Por ejemplo, enseñar el dedo medio, ¿no? Ante una bucheada, es una actitud de provocación. Yo creo que las dos partes, tanto la figura política, sea el caso de Oscorima, sea el caso de la ministra de Cultura, o sea el caso del congresista, mira cómo se está configurando, ¿no? Poder legislativo, poder ejecutivo y Sí, gobiernos subnacionales, todos están marcados por un estigma de desaprobación en la población. Deben recapacitar, o sea, muy fácil es decir, uy, esto está mal, que el país se está volviendo muy violento. No, no, vayamos pensando en la raíz de todo eso. ¿Qué está sucediendo para que la población tenga esos ímpetus, esas expresiones y esas manifestaciones que no le hacen ningún bien a nadie? Por ejemplo, ya de pronto, en el caso de Patricia Chirinos, ya hay un ciudadano que se quedó sin chamba en la Universidad de Lima, ¿no? Porque en su borrachera y en su furor hizo algo inapropiado. Entonces, evitemos que estas cosas se sigan produciendo, pero mirando el origen, buscando la raíz del problema y generando conductas por parte de los políticos apropiadas, no conductas de, digamos, cinismo, no conductas de no me importa, no conductas de indiferencia y no conductas de burla, porque la expresión de la ciudadanía no es para burlarse, sino es para tomarla en consideración. y aquí también tenemos que poner otro tema sobre la mesa, ¿no? Que es ya el alto grado de desconfianza que se tiene en el país. La población no confía ni en sus autoridades, no confía ni en el sector de la clase política o en todo caso quienes representan a o quienes hacen política, ¿no? Hay gente que hace política y lo hace bien, que son pocos, ¿no? Pero en su gran mayoría, si extrapolamos esto al tema del Congreso,
allí la cosa es bien complicada. Y yo lo que me pregunto es, esta semana hemos asistido a ver cómo 3 miembros de 3 estamentos, ejecutivo, legislativo y autoridades, han sido sancionados con la crítica abierta de parte de la población, ¿no? En algunos casos desmedido, yo no justifico la violencia. O sea, la protesta, todos están en ese derecho, pero de ahí a establecer grados de violencia, ahí la cosa es totalmente diferente. Pero ¿cómo controlar eso, César? O sea, en una población que cada día recibe mayor información a través de redes sociales. Te aseguro que mañana sale una encuesta o la próxima semana sale una encuesta donde sigue bajando la popularidad de la presidenta, sigue bajando la popularidad del Congreso. Entonces, ¿cómo controlas eso? Yo creo que por eso hay que analizar el origen. Y el origen está en que las cosas se están haciendo mal en esos estamentos, en los estamentos públicos en general. Y no enfocar en la reacción, sino en el motivo. Las autoridades tienen que entender que ya no pueden pasar piola cuando hacen las cosas mal, o cuando se burlan, o cuando se vuelven indolentes, o cuando manejan el cinismo como un arte. La población ya se molesta demasiado y la reacción violenta es consecuencia de haber tolerado tantas poses en una total arrogancia de los investidos de poder por manejar ciertas situaciones. Creo que la reflexión antes de mirar la acción hecha por las personas en descontento debería partir por la autorreflexión, por la autocrítica de cada uno de los que ostentan algún cargo público, ¿no? En cualquier estamento del Estado, de cuál debe ser su conducta ante la población, una conducta de sinceridad, una conducta de autocrítica, una conducta de manejar las cosas bien, y no como todos los días vemos, José. Ahora, lo que tú dices en la es interesante. realidad, en los hechos y en la práctica. Lo que tú dices es interesante. En la práctica se burlan de la gente. Yo veo que el Congreso de la República se burla de la gente, o los congresistas. Sí. Yo veo que el Poder Ejecutivo se burla de la gente. Porque mira, ¿no? y hay una que comemos contundente en el Perú. Y hay provocación abierta, ¿no? Provocación abierta. Lo de Fujimori, lo del tema de era necesario que Fujimori pida una pensión vitalicia en las circunstancias que vive el país. No por los 15.000 soles, sino por el gesto, ¿no? O sea, falta de dignidad. Por un lado. Eso es lo que estamos hablando, o sea. Claro. La autocrítica. ¿Quién es el que tiene que empezar a decir, oh, estamos malogrando? Iba a decir una lisura, me iba a disculpar. Pero, ¿quién es el que tiene que primero decir las cosas? Son las autoridades. Claro. Son las que están haciendo pero también, mira, fíjate que si hablamos de autocrítica, también en el elector. Oscorima ha sido reelecto. O sea, y además purgó condena. O sea, llegó con votación de la población. Entonces, hay una serie de variantes que se tienen que tienen que ser motivo de estudio, pero que también tienen que ser motivo de cómo nuestra situación política se ha ido deteriorando, se ha ido polarizando, se ha ido fragmentando día a día, ¿no? Y vamos a ver, lo peligroso de todo esto es que ojalá que esto no escale. Nosotros acá siempre hacemos una invocación, que no escale, llamar a la gente a la ponderación. Tiene todo el derecho a la crítica, tiene todo el derecho a la protesta, pero de allí a generar estados de violencia, eso sí preocupa. A Oscorima lo han sacado en helicóptero, César, de la zona donde se encontraba en Guanta, ¿no? Lo que pudo haber ocurrido con Patricia Chirinos, ¿no? O sea, el vaso que le lanzaron, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, incluso en escenarios considerados académicos en el Teatro de Lima, una pifia general contra la ministra, ¿no? Y la otra pregunta es, los políticos no se dan cuenta, no saben que no deben ir a determinados escenarios porque su situación no es la mejor, no son bien vistos, sus asesores no le dicen,
oiga ministra, no es conveniente que vaya, oiga alcalde, usted, oiga gobernador, usted no puede ir a tal sitio por las condiciones que se están dando. ¿No analizan eso? ¿O es un exceso de confianza o piensan que fácilmente pueden sortear la crítica de la población? Ese también es otro tema, ¿no? O sea, ahí también tiene que plantearse ya no solamente una autocrítica, sino un nivel de sinceridad propio, ¿no? A eso. O sea, sinceridad propia es reconocer que están haciendo mal las Así cosas, es. reconocer que están expuestos a la crítica y lo otro es no provocar a la gente. Su Así es. presencia en sí provoca a la gente, Claro. provoca la ira y provoca la violencia. Entonces, hay veces decimos, no, la violencia está mal, pero ¿quién provoca la violencia? No solamente en el hecho de asistir a una noche de barranco, sino qué es lo que carga detrás de esa presencia y que exacerba ánimos. Como tú, no apruebo la violencia, pero carambas, las personas tienen que entender, y ahí tú mencionabas, oye, es un exceso de confianza, creen que la están haciendo linda y que los malos son los que protestan y ellos son los buenos. Ahí estamos en un problema de arrogancia extrema, mi estimado José, Y que esa es sí, la característica de todos los políticos de nuestro país. en efecto. Los políticos de Bueno, nuestro país son ¿qué me arrogantes interesa por lo que piensa la naturaleza. gente, no? ¿Qué me interesa lo que piensa la gente? Ahí está, pues la respuesta es esa. La Así es. respuesta es esa. Ahora, la gran pregunta que yo me hago, y el otro día me lo comentaban hace 2 noches, César, un amigo en provincia me decía, José, cuando vienen algunos congresistas a Puno, pasan desapercibidos, vienen con ponchos, vienen casi disfrazados, me dice. Y cuando no es tan cierto que vienen a su semana de representación, vienen un rato, firman y... Pero no hay semana de representación. Les hacen creer que hay semana de representación, porque la gente los identifica e inmediatamente los rechaza, me dice. Entonces, inmediatamente yo empiezo a relacionar. Eso ocurrió esta semana, donde hemos tenido 3 eventos, y en menos de 15 días, incluso con la propia presidenta en la parada militar, ¿no? 4 eventos, ¿no? ¿Ya? Así es. Entonces, imagínate, si esto, Con tu mamá, con tu mamá. ¿ya? Claro, entonces te pones a pensar qué puede ocurrir hacia adelante cuando los congresistas salgan a su semana de representación y quieran tratar de pasearse por la plaza pública o tratar de... Porque también hay que ser sincero, ¿no? Hay gente que trata de echarle gasolina a esta situación para que reviente, ¿no? Eso es cosa que no debemos permitir nosotros, ¿no? Pero también del lado de los políticos, de las autoridades, deberían evaluar que no es una situación propicia en el momento, ¿no? Por el alto grado de desaprobación que se tiene, ¿no? El alto grado de Por desaprobación. ejemplo, esos tres hechos, si fuesen injustificados, nosotros mismos diríamos, oye, qué barbaridad. Oscorima es una persona ejemplar, es una persona digna, está haciendo un trabajo sincero. La ministra de la Cultura representa un gobierno que está haciendo bien las cosas, que es eh, diligente en los gastos. Y el Congreso de la República, en este caso con Patricia Chirinos, están haciendo una labor en favor de generar leyes y de fiscalizar la gestión pública. Si fuese así, que no lo es, una reacción como la que hemos visto, ya nosotros podríamos decir, es una reacción provocada, hay personas que tienen interés de mover el piso a las instituciones públicas. Pero nosotros, tú y yo, sabemos que los gobernadores regionales, los alcaldes provinciales, la mayoría, el Congreso de la República y el Poder Ejecutivo están haciendo las cosas muy mal, no las están haciendo bien y merecen el repudio de la gente. Y cuando se presentan en público, la población, uno que otro, levanta la voz y todo el mundo sigue la corriente de esa voz de protesta. Así que para mí la solución está en que los políticos entiendan que ya no van a pasar piola, que si hacen mal las cosas van a recibir el repudio de la gente. Y cuando tú mencionabas sobre las elecciones, ese es otro cuento. Claro, En un proceso de elección sale pato o gallareta así es. en nuestro país.
¿Por qué? Porque todavía nosotros no tenemos la cultura política como para poder elegir correctamente a nuestras autoridades, ¿no? Muy bien, César. Como siempre, grato dialogar contigo, reflexionar de unos de los temas que acontecen en la semana y que de una u otra manera permiten ir tomando apuntes de lo que ocurre en el país, pero también colocarlo sobre un tema de discusión. Te agradezco la gentileza, César. ¿Ah? Muy amable. Saludos. Conversamos con César Zamora Bento, economista, analista político, en nuestra secuencia Don C. Don C. Con César Zamora Bento.